Las aguas de los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta. Y sin embargo, curiosamente, sabemos más de la superficie de Marte que de lo que hay bajo esas aguas. Pensémoslo fríamente. Hemos enviado robots a otros planetas, hemos fotografiado galaxias a millones de años luz. Pero curiosamente, cuando miramos hacia abajo, hacia las profundidades de nuestros propios océanos, todo se vuelve borroso, incompleto o directamente deberíamos de decir censurado. Bien, en el programa de hoy no hablaremos de misteriosos monstruos marinos ni de barcos fantasma, que ya sabéis que nos encanta aquí en Planeta Cero, no. Vamos a hablar de mapas oceánicos, pero mapas que por alguna razón están incompletos o quizá alterados, donde hay zonas que tal vez han sido borradas deliberadamente. Bueno, vamos a hacernos una incómoda pregunta. ¿Qué hay en el fondo de los océanos que se supone que no debemos de ver? Porque esto es lo de siempre. Cuando algo no se muestra, no es porque no exista, es porque alguien parece ser que ha decidido ocultarlo. Bienvenidos a Planeta Cero. Mientras preparaba el programa de hoy, leí algunos artículos y en uno de ellos apareció una definición que realmente me encantó para describir lo que uno ve en Google Maps cuando se intenta acercar a los océanos, el gran vacío azul. Y es que, por ejemplo, en esta aplicación, bueno, y en otras similares, en Google Maps o en Google Earth, cuando abrimos y miramos una ciudad o alguna zona rural también o incluso alguna zona desértica en algunos puntos, pues casi lo vemos todo con muchísimo detalle, las calles de las ciudades, los edificios, las azoteas de los edificios, las casas, coches, sombras, en el desierto vemos dunas, pero claro, cuando uno se va a una zona donde no hay tierra, al océano, a los mares, y hace zoom, ¿qué es lo que ve? Pues básicamente nada, una especie de azul uniforme, texturas borrosas, resoluciones realmente muy bajas. Parece que a nadie le interesa ver los océanos. Bueno, está claro que en principio es posible que allí no haya más que agua y si uno va buscando ya los fondos marinos, pues sí, encontrará cordilleras, encontrará fosas. Claro, alguien debe de pensar que esto no es interesante. O quizá hay algo más, porque hay un dato muy inquietante, y es que el 80% del fondo oceánico no está cartografiado con detalle en estas aplicaciones a las que me refería. Y no es porque no se pueda hacer, es básicamente porque no se quiere hacer público. Los gobiernos, las organizaciones militares poseen mapas de alta resolución del fondo marino desde hace décadas. Los submarinos, por ejemplo, necesitan saber exactamente dónde están todas esas montañas, cordilleras, cañones, fallas, fosas, para poder navegar. Entonces, ¿por qué el gran público no puede acceder a esta información o le resulta tan difícil? Porque realmente lo que se comparte con el público, insisto, es solamente una mínima versión editada. Fijaos, en 2014 los usuarios de Google Maps comenzaron a notar cosas muy extrañas. En ciertas zonas del océano, al intentar hacer un zoom, al acercarse, aparecían algunas formas geométricas bastante inexplicables. Líneas rectas, demasiado rectas, cuadrículas casi perfectas, básicamente ángulos y formas y estructuras que parecían absolutamente imposibles o, vamos, tendría que darse una casualidad absolutamente increíble para que estuvieran formadas por la naturaleza. Algunas de estas estructuras
parecían enormes carreteras submarinas, otras estructuras gigantes, estructuras cuadradas, estructuras rectangulares. Y bueno, algunas de estas capturas empezaron a compartirse en foros. Y en aquel momento, en cuanto empezaron a hacerse relativamente públicas, desaparecieron de Google Maps. La empresa Google respondió diciendo que todo aquello que parecían o que se estaban considerando como formas geométricas imposibles creadas por la naturaleza no eran más que errores del escaneo por sonar. Pero claro, este es el problema que viene ahora, que esos errores solo aparecían en zonas concretas, no aparecían por todo el océano. Y además, lo más curioso es que si eran realmente errores, pues no hay nada que ocultar, porque entonces eran eliminados en el momento que se hacían virales y que todo el mundo parecía interesarse por ellos. ¿Son absurdas coincidencias o nos tenemos que hacer alguna otra pregunta que vaya más allá? ¿Alguna corrección apresurada porque alguien vio algo que no debía de ver? Fijaos, existen algunas regiones del océano donde no se permite la exploración privada, donde tampoco, aunque uno los pida, no se pueden publicar o no se obtienen datos completos de los fondos marinos. E insisto, no hay imágenes claras y tampoco se pueden hacer ningún tipo de capturas, aparentemente, zonas que en principio parece como si estuvieran clasificadas. Se supone que algunas, o al menos a esta conclusión han llegado algunas personas, que esto sucede porque se rodean o están en torno a rutas militares altamente secretas. ¿En serio? ¿En el fondo del océano hay rutas militares altamente secretas? Bueno, pongamos que así sea. Pero es que hay otras muchas que quedan sin explicación oficial. Por ejemplo, grandísimas áreas del Atlántico Sur. Por ejemplo, las áreas del Pacífico más cerca de las fosas más profundas. Y también, curiosamente, alguien se dio cuenta que todas las regiones cercanas a cables submarinos estratégicos también quedaban extrañamente borradas o alteradas. Y claro, si realmente no hay nada importante y todo eso no es más que un vacío marino, pues ahí viene la pregunta: ¿por qué hay que clasificar algo que, en teoría, está vacío y no tiene ningún interés? También es cierto, he leído por ahí en algunos artículos, aunque ya no sé hasta qué punto todo esto puede ser cierto o podemos estar ante lo que se suelen llamar conspiraciones irreales, ¿no?, que se van haciendo virales a medida que se van compartiendo, aunque nadie tenga los datos concretos. Más que nada porque no he conseguido encontrar realmente las misiones científicas a las que me voy a referir. No he conseguido encontrar el nombre concreto de estas misiones científicas, pero se dice que algunas de estas misiones han reportado fallos técnicos inexplicables. Por ejemplo, y me estoy refiriendo a cuando se van a explorar los fondos marinos. Por ejemplo, cámaras de vídeo que dejan de transmitir misteriosamente cuando se están acercando a alguna de estas zonas delicadas. Sonares que se apagan o que mal funcionan al acercarse a estas zonas, como si no pudieran cartografiar lo que hay ahí. Incluso drones submarinos que desaparecen y lo único que se puede explicar es que por alguna razón dejan de funcionar y se pierde el contacto con ellos en el fondo del océano. Y luego también se sospecha que hay muchísimas grabaciones que efectivamente se han tomado y que nunca han podido ser publicadas. Se dice que los científicos involucrados en estas exploraciones donde acontecen estos extraños misterios, pues no quieren hablar en absoluto del tema, quizá porque han sido advertidos o amenazados. Y en otras ocasiones muchos de los informes científicos son, por así decirlo, secuestrados, requisados y se clasifican. Y nunca se puede tener acceso a ellos, nunca más. Claro, es extraño que la ciencia de pronto
pase a ser un secreto militar. Pero, claro, la pregunta vuelve a ser: ¿qué es realmente lo que hay ahí abajo que no se puede compartir? Desde luego hay muchas cosas que no encajan. Algunos geólogos independientes se decidieron en su momento a analizar algunos datos de los pocos que se pudieron rescatar de estas misiones. Y lo que comentan es que efectivamente aparecen simetrías perfectas en el fondo marino, demasiado perfectas para ser naturales. Alineaciones kilométricas, lo comentábamos antes, extrañas carreteras enormes en el fondo marino y, por supuesto, formaciones que no coinciden con los procesos naturales conocidos. Donde se supone que tiene que haber una cordillera submarina, de pronto esta cordillera se corta y aparece algo diferente, una estructura grande y demasiado precisa. Nos podemos hacer muchas preguntas, pero desde luego es difícil entresacar qué es todo esto. Antiguas civilizaciones, desde luego a mí me encantaría esta explicación. Ya sabéis que soy de los que opina que las diferentes humanidades que han ido existiendo a lo largo de los milenios han llegado hasta un desarrollo tecnológico una y otra vez a lo largo de la historia muy elevado. Prácticamente han acabado sucumbiendo o bien por sí mismas o bien por diferentes cataclismos, y después la civilización, la humanidad, tenía que empezar casi otra vez de cero. Y esto parece que ha sucedido varias veces a lo largo de los milenios y los milenios. Bueno, pues es posible que allá abajo haya restos de estas antiguas civilizaciones que quedaron sumergidas bajo los océanos, o quizá nos encontramos con algo más actual, tecnología desconocida, bases submarinas en las que se trabaja, donde se trabaja con tecnología demasiado secreta como para que realmente sepamos lo que es. Y bueno, ahí podemos encajar esto con cuando hemos oído hablar de esos objetos OSNIs, objetos submarinos no identificados que entran y salen del mar. Es posible que haya bases secretas ahí abajo, y no estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de bases secretas de los gobiernos que hay en nuestro propio planeta. La cuestión es que parece ser que el fondo del océano no está vacío y hay zonas muy activas, y parece ser que hay instalaciones, y obviamente esto podría llevar a presencias. Volvemos a hablar de los OSNIs, pero claro, estos objetos que entran y salen del agua, estábamos tocando hace unos segundos la teoría de que fueran creados por secretos gubernamentales, pero ¿y si no son de este planeta? ¿Y si realmente las bases que hay allá abajo son de alguna otra civilización no humana? Ya no sé si decir extraterrestre, intraterrestre, submarina. Desde luego es muy sugerente y cualquier misterio se puede abrir, pero lo que sí que es cierto es que allá abajo hay movimientos imposibles, hay señales detectadas por submarinos, objetos submarinos que no están identificados o que cuanto menos no se sabe lo que son o no dejan que lo sepamos. Y si en realidad el tema de los mapas, el hecho de que no muestren ciertas zonas es porque tal vez podrían mostrar demasiado, podrían mostrar algo demasiado inquietante. Quizá no es que el océano sea un espacio inexplorado, ¿no? Y que haya muchos territorios donde no se sepa lo que hay o no se deja saber. A lo mejor es que el fondo del océano es un territorio compartido. Esto es mucho más inquietante. Y desde luego, en este caso, los mapas no estarían incompletos por error, sino por diseño, porque en ocasiones, o casi siempre, lo más peligroso no es lo que permanece oculto, sino lo que podría ocurrir si todos lo viéramos al mismo tiempo. Así que la próxima vez que analicéis un mapa oceánico,
Preguntaos qué falta en ese cuadrado, donde parece que no hay nada, y por qué se ha borrado. Demasiadas preguntas y demasiados misterios que al menos hoy van a seguir quedando en el aire, porque yo no tengo las respuestas. Espero que os haya gustado el programa de hoy y ya me despido hasta una próxima ocasión aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.